Doctor Méndez, ¿por qué decidió usted estudiar en Chapingo y en qué año fue que empezó sus estudios en Chapingo? Bueno, yo estudié en Chapingo iniciando en 1955, pero en esa época era obligatorio hacer la preparatoria ahí mismo en esa institución para después proseguir a los estudios de la licenciatura en Ingeniería Agronómica. Y lo que me motivó a estudiar en Chapingo fue que desde la secundaria sentí bastante inclinación tanto por las matemáticas como por la biología. Y preguntando principalmente a familiares, pero también a algunos amigos, me señalaron que en ese sitio, en Chapingo, se podía estudiar en esa época con a buen nivel las dos cosas, tanto biología como matemáticas. En cambio, en la universidad o en el poli, o era pura biología o era pura matemática. Y yo lo que quería era combinar las dos cosas. Y creo que sí fue una buena decisión, finalmente, ahora visto, muchos años después. En su época de estudiante en Chapingo, ¿cuál era la situación de la estadística en México y cuáles fueron las enseñanzas de sus maestros? Cuando estaba yo en Chapingo, mis maestros de estadística podríamos decir que había de dos tipos. Había algunos que enseñaban estadística bastante mal porque la habían aprendido como receta en algunos estudios de posgrado, principalmente de maestría, pero yo puedo decir sin pena que realmente no entendían qué era lo que estaban enseñando y se notaba en sus enseñanzas que brincaban de un tema a otro cuando no había secuencia lógica en esos temas. Pero también tuve la oportunidad de tener un gran maestro, el maestro José Luis de la Loma, que había sido un agrónomo formado en España, que vino cuando la Guerra Civil Española, y él daba el curso de experimentación agrícola, aunque también daba otros cursos como ecología, pero en experimentación, que era justamente la continuación de los primeros cursos de estadística, que como dije antes habían sido bastante malos. Ya en experimentación él daba los fundamentos de estadística para poder aplicarlos a hacer experimentos. Y él se apegaba totalmente a los principios que había establecido Fisher, pues relativamente pocos años antes de que él los aprendiera. Entonces él se formó como agrónomo en los 20 en España, entre los 20 y los 30, y en esa época era cuando estaba haciendo furor las ideas de Fisher para hacer experimentos agrícolas, que comentaremos quizá un poquito después. Doctor Méndez, al término de sus estudios de licenciatura, ¿qué tipo de estadística fue la que empezó usted a utilizar ya en su trabajo profesional y qué tanta era la influencia de Fisher? Bien, cuando yo terminé aún no estaba muy decidido mi vocación por la estadística, estaba un poquito en lo que podríamos llamar la genética cuantitativa, que efectivamente tiene la parte matemática, pero también tiene de manera bastante fuerte la parte biológica de la genética, y de hecho el primer trabajo que yo acepté era como fitomejorador. Esto quiere decir una persona que está haciendo la aplicación de la genética para producir mejores variedades de plantas. Y ahí el uso de la estadística es sumamente importante. Entonces los trabajos en los que me encomendaron, y que alguno de ellos fue mi tesis de licenciatura, eran justamente hacer experimentos y también hacer cruzas de diferentes tipos de maíz para valorar cuál es la potencialidad productora de las diferentes cruzas. Y entonces fue cuando utilicé muy fuertemente las enseñanzas fundamentalmente de mi maestro José Luis de la Loma, que él para entonces ya había escrito un libro clásico que se llama Experimentación Agrícola, en donde la primera parte da unos antecedentes un poquito elementales de la estadística y luego ya entra de lleno a la experimentación agrícola, y está utilizando prácticamente importado, traducido al español, algunas de las ideas básicas de Fisher, donde destacan fundamentalmente el uso de la asignación aleatoria de las diferentes variantes de factores causales, que se llaman tratamientos en la experimentación, y esto es para dar mayor validez a las pruebas de hipótesis estadísticas y para controlar las fuentes de variación extrañas, que así le llamaba Fisher, y después se llamaron factores de confusión. Y también hacía mucho uso de la formación de bloques, que son pequeños grupos de elementos, que pueden ser plantas o pueden ser animales, que son relativamente homogéneos, y dentro de ellos se valoran las diferentes variantes o tratamientos. Esos podríamos decir que fueron los dos principios fundamentales en la conducción de los experimentos, pero además Fisher también desarrolló la base matemática, que son los modelos estadísticos lineales, para poder representar esos experimentos y poderlos analizar. Y justamente la culminación de esos modelos estadísticos se hace con un cálculo que se obtiene con los datos, que se llama justamente F, en honor a Fisher.
Aunque el nombre de F no se lo puso Fisher, hubiera sido muy pretencioso de su parte, sino fue posteriormente un norteamericano, el doctor George Snedecor, que hizo una leve transformación matemática a lo que había hecho Fisher, y entonces lo bautizó con F en honor a Fisher. Entonces yo estaba haciendo pues muchas aplicaciones de experimentos, me tocaba poner experimentos en diferentes lugares del país, desde el sitio de Chapingo, también en Morelos, en Jalisco, en Veracruz, y mi responsabilidad era completa desde el punto de vista de que yo tenía que poner el experimento en el campo y después hacer el análisis de esos experimentos, que en esa época se hacían con una pequeña calculadora electromecánica, que el único mérito que tenía era que iba acumulando cuadrados de números, iba sumando los cuadrados de los números, que es una operación básica para el análisis de varianza. Pero de todos modos me llevaba a veces hasta un día a hacer el análisis de un experimento relativamente grande, cosa que ahora en unas décimas de segundo se hace con las computadoras. Sí. Pero sí eran efectivamente las ideas típicas de Fisher. Pero entonces ya empecé yo a preguntarme muchas de las ideas en qué estaban sustentadas. ¿Por qué se hacía una cosa? ¿Por qué se hacía la otra? Me enfrenté a veces que las recetas que me habían enseñado no las podía llevar a cabo exactamente. Entonces ya en el campo, sin poder consultar con algunos maestros, tenía que tomar alguna decisión. Y siempre tenía miedo de si esa decisión estaba bien tomada o mal tomada. Entonces me fui dando cuenta de que para poder hacer la investigación no se pueden hacer recetas, sino que era necesario tener una idea bastante más profunda de lo que es la metodología y la teoría que se está investigando, para que en función de eso se pueda ir adaptando el método. Pero en principio era tal cual, justamente todas las ideas de Fisher, que Fisher las desarrolló en una estación agrícola experimental en Inglaterra, en Rothamsted, más o menos en la década de 1910-1920. Él era un matemático que tenía intereses muy amplios, y cuando terminó su doctorado, por el 1911-12, no tengo las fechas exactas, pero por ahí así, lo invitaron a colaborar en esa estación experimental, donde tenían alrededor de unos 60-70 años de hacer experimentos, pero que no estaban muy bien planeados bajo los estándares modernos. Entonces él llega ahí y en más o menos una década hace contribuciones sumamente importantes, tanto a la práctica de la experimentación como a la fundamentación teórica estadística para modelar esos experimentos. Y quizá esta es la razón por la cual en muchos sitios el arranque de la estadística, en muchos países me refiero, ¿verdad?, se inicia también en la agricultura, porque en el mundo también fue en la agricultura. O sea, después de que Fisher trabajó estas ideas, fueron pasando poco a poco a otras áreas de aplicación. Por ejemplo, de la agricultura fácilmente a experimentos con animales, que es lo mismo prácticamente. Después de ahí pasó a hacer experimentos en la industria, y ya entonces requiere un nuevo desarrollo matemático, pero fundamentándose en las ideas de Fisher. Y después pasa incluso también a hacer los experimentos con seres humanos, o experimentos ya sea médicos o pedagógicos, y también se requieren nuevas adecuaciones a las técnicas estadísticas. Entonces podríamos decir que los principios planteados por Fisher dieron pie a un desarrollo de la estadística que continúa hasta nuestros días, y que ya lo que queda de las ideas de Fisher son pues, los aspectos fundamentales, pero ya hay muchísimas ramificaciones y modificaciones y agregados. Pero surgieron en esa área de la agronomía, y después al enfrentarse a nuevas aplicaciones, pues se desarrollan técnicas matemáticas un poquito más adecuadas para esas nuevas aplicaciones. ¿Por qué y cómo se decidió estudiar estadística en México? ¿Y cuál fue el programa de maestría al que entró? ¿Y quién lo becó, doctor Méndez? Después de que estuve yo como fitomejorador en una institución que en ese momento se llamaba Programa Interamericano de Maíz, y después evolucionó a lo que ahora se llama Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que es de prestigio internacional. Ahí trabajó el que le dieron el premio Nobel en México, que se llamaba Norman Borlaug, bueno, que se llama, todavía vive, ¿verdad?, Norman Borlaug, y otros investigadores de la genética vegetal muy importantes en ese sitio. Pero de ahí me pareció interesante irme a la Universidad de Sonora como profesor, aunque no era como profesor de estadística. Ahí me contrataron como profesor de genética y de ecología. Y afortunadamente, ahora lo puedo decir, ¿verdad?, el que en ese entonces era profesor de estadística en esa universidad en Sonora, se viene a hacer la maestría en estadística, porque se arrancaba la maestría en estadística en el 63 en Chapingo, y entonces deja libre las cátedras de estadística, que eran dos para esa carrera, que era estadística elemental y luego la experimentación agrícola fundamentada en modelos estadísticos.
Entonces el director de la escuela me llamó y me dijo, de los maestros que hay en este momento, el único que más sabe un poco más de estadística es usted, por favor hágase cargo de los cursos de estadística. Entonces me hice cargo de los cursos de estadística y de las prácticas de experimentación de los estudiantes allá en la Universidad de Sonora. Por cierto, ahí tuve la oportunidad de conocer a algunas personas que fueron mis alumnos en ese momento y ahora también son doctores en estadística, como el doctor Said Infante y otro maestro en ciencias que es Tomás Corona, ambos que han hecho contribuciones interesantes en la estadística, principalmente aplicada a la agronomía. Pero hubo, una vez que entré a la estadística de lleno como profesor, pues las dudas que se me habían generado como practicante de la aplicación de la estadística a experimentos se incrementaron, porque me enfrentaba con la dificultad de enseñar el porqué de muchas cosas y no pretender enseñarlo como receta. Y muchas veces yo no sabía el porqué. Entonces eso me motivó a buscar la oportunidad de mejorar mis conocimientos y el único programa que en ese momento existía en México era el Colegio de Postgraduados, era la maestría en estadística, y entonces abandoné mis labores como maestro en Sonora para aceptar una beca que en ese momento la daba el gobierno de México. Era algo muy curioso. Mi beca consistía en que me daban un nombramiento como oficial administrativo F de la Secretaría de Agricultura. Era algo que desde luego ahora estaría prohibido, porque me estaban dando un salario como un oficinista y no desempeñaba para nada ese trabajo. Pero era entendido que esa era la manera de dar becas a algunas personas. Se les contrataba como personal de oficina, y desde luego todo el mundo estaba de acuerdo en que no iban a desempeñar ese trabajo, sino hacer el trabajo de estudiar la maestría. Y lo que se esperaba justamente era que contribuyeran a desarrollar mejor las técnicas de producción agrícola al término de los estudios de maestría, y que fueran también mejores profesores para la formación de otras personas que estaban iniciándose en el uso de la estadística aplicada fundamentalmente a problemas agrícolas. Y aquí quizá también valga la pena mencionar algo. Cuando yo terminé la licenciatura, podríamos decir que sabía, aunque un poquito a nivel de receta, y empecé a generarme muchas dudas, cómo hacer experimentos agrícolas y cómo manejar un poquito los modelos estadísticos lineales más sencillos, los análisis de varianza más sencillos. Sin embargo, cuando estudié la maestría, me di cuenta de que había otra gran área de aplicación de la estadística, que es el muestreo estadístico, y que paradójicamente fue impulsada en el mundo por varios pensadores, pero uno de ellos es Jerzy Neyman, que es un polaco que también inició haciendo aplicaciones de estadística a la agronomía. Hay un artículo de él por el 35 en una de las revistas inglesas sobre experimentación agrícola, que es bastante bueno también, pero él hizo contribuciones interesantes al muestreo. Él también era un matemático que después, con la guerra, no sé si era de origen judío o no, pero el caso es que durante la guerra él tuvo que salir huyendo de Polonia y fue a dar a Estados Unidos, a la Universidad de California, donde finalmente murió después de como 30 o 40 años de una vida muy fructífera, porque formó muchos estadísticos. Pero él fue uno de los impulsores fuertes del muestreo. Por cierto, también él tuvo alguna, no dificultad, sino algunos puntos de vista contrarios con Fisher en relación a las pruebas de significancia. Fisher hablaba de que las pruebas de significancia simplemente daban evidencia a favor o en contra de una hipótesis de nulidad y ya. Y Neyman, junto con Egon Pearson, el hijo de Carl Pearson, impulsaron otra visión un poquito diferente de las pruebas de significancia, que es la que la enfoca como una regla de decisión, y ya hablan del error tipo 1 y el error tipo 2. Y fue una disputa en el plano académico que duró muchos años, y hasta que murió Fisher. Y podríamos decir que los que ganaron en términos de cuáles fueron las ideas que prevalecieron fueron Neyman y Pearson, que lo que se enseña actualmente es la visión más de tipo Neyman y Pearson y un poquito menos la de Fisher. Y eso para mí es un poquito explicable, porque ya el uso más común de la estadística no es en la investigación, y menos la investigación agrícola. Digamos, lo que aplica de estadística un actuario, un contador o un médico, no es tanto en experimentación, sino justamente para la toma de decisiones. Y ahí sí el enfoque de Neyman y Pearson es más adecuado. Pero entonces podríamos decir que era una disputa que desde mi punto de vista no tenía razón de darse, sino simplemente cada uno tenía su lugar de aplicabilidad. Y creo que eso subsiste todavía dentro de la estadística, que hay muchos puntos de vista encontrados, y yo lo que considero es de que hay que ver en dónde se originaron y qué tipo de aplicaciones tienen esos puntos de vista, y probablemente los dos son adecuados, cada uno en su terreno.
¿Por qué y cómo se decidió estudiar un posgrado en el extranjero y por qué en la Universidad de Carolina del Norte? Bien, entonces había el ofrecimiento de becas en estadística y en economía. Y entonces solicité al doctor Rojas, entonces director del Centro de Estadística y Cálculo, que me apoyara para ir al doctorado, y él me dijo que con todo gusto lo haría. El compromiso era regresar a México y impulsar la investigación y la enseñanza de la estadística ya a un buen nivel, que es lo que se espera justamente de una persona con doctorado. Estaba el compromiso un poquito ligado al desarrollo de la agricultura todavía. Entonces había dos universidades que eran interesantes para mí porque en las dos había un desarrollo fuerte de la estadística experimental, que era la Universidad del Estado de Iowa en Estados Unidos y la Universidad del Estado de Carolina del Norte. Ambas eran universidades del sistema estatal de Estados Unidos. Y la razón por la cual eran muy fuertes en estadística experimental era porque en ambos sitios había estado Fisher de visita temporalmente en esos dos lugares y había impulsado fuertemente el desarrollo de la estadística y seguía haciendo incluso algunas visitas periódicas ya de unos 3 o 4 días, pero había estado, digamos, por periodos de un mes o 2 meses y con eso era suficiente para motivar mucha gente en esos sitios. Y entonces el Departamento de Estadística Experimental de la Universidad del Estado de Carolina del Norte era el que finalmente me convenció para estudiar el doctorado y ingresé allí en septiembre de 1967 como estudiante del doctorado de estadística. Y mi primera sorpresa fue que me aceptaron como estudiante, un poquito a regañadientes por mi mal inglés, pero a fin de cuentas fui aceptado. Y me dijeron, usted tiene primero que revalidar la maestría porque no le confiamos a la maestría de estadística de México. Eso un poquito me molestó, pero bueno, ni modo, había ya enrolado ahí, había que hacerlo. Entonces, en cierto modo, tuve que revalidar la maestría para proseguir con el doctorado. Cuando entré, lo fuerte era estadística experimental y tenía opciones de llevar lo que se conoce allá un campo menor. Allá estudian un campo mayor y un menor. El mayor mío era estadística. Y el menor podía hacer agronomía o podía hacer alguna otra cosa, podía hacer investigación de operaciones o alguna otra cosa. Pero había un estudiante que se había formado en Costa Rica, aunque él era paraguayo, que me dijo, mira, para que puedas terminar satisfactoriamente tus estudios y la tesis en estadística tienes que saber mucha matemática. Te conviene que por lo pronto te olvides de la agronomía y te dediques más a las matemáticas. Y entonces llevar el menor en matemáticas. Entonces finalmente decidí hacer el menor en matemáticas con el mayor en estadística y así continué estudiando. Y esto fue muy importante porque ya casi al término de los estudios, que yo terminé en 70, a mediados de 70, más o menos por el 69, muy al principio de 70, hubo una reestructuración en esa universidad, en el Departamento de Estadística, y que más o menos obedece a un cambio que se estaba dando en todo Estados Unidos y posiblemente también en Inglaterra, y que consistía en impulsar mucho más fuertemente la matemática ligada a la estadística y la pretensión de que toda persona que tuviera un doctorado en estadística debería tener un conocimiento muy sólido de matemáticas. Casi podría decir que era equivalente, quizá un poquito más o un poquito menos, a una maestría en matemáticas. Y entonces cambiaron los planes de estudio y cambió el nombre del departamento donde yo estaba estudiando. En lugar de llamarse Estadística Experimental, a partir de ahí ya se llama Departamento de Estadística. Y se hicieron obligatorias algunas materias de matemática, como teoría de medida, probabilidad avanzada, que afortunadamente yo ya las había llevado. Entonces a mí no me estorbó en lo más mínimo, finalmente pude terminar con éxito el doctorado, haciendo, por cierto, una tesis que era típicamente una aplicación de la estadística a la investigación agrícola, y que, por cierto, era mejorar alguno de los principios sacrosantos de Fisher, que era el de los bloques, que consiste justamente en considerar que al interior de un bloque todavía existe una variabilidad fuerte que puede ser modelada e incorporada en el modelo, al revés de lo que hace Fisher, que Fisher no la incorpora en el modelo, sino que se basa en el principio de aleatorización para que quede en el error, y funciona bastante bien, pero mi propuesta era que con esto se mejoraba un poco más la eficiencia de los experimentos, tenían lo que se llama más capacidad para detectar diferencias. Pero esto es así un poquito quizá anecdótico. No, no, no está. Que por cierto fue la primer tesis doctoral del que fue mi profesor consejero, que también es muy interesante. Era una persona que había hecho un doctorado en mejoramiento genético, pero después hizo un postdoctorado en estadística.
Y entonces yo fui su primer estudiante doctoral, lo cual también dificultó un poco las cosas, porque él no tenía mucha experiencia para dirigir tesis doctorales, y entonces me decía, pues búscale por aquí, búscale por acá, y entonces podríamos decir que aprendimos juntos a cómo hacer una tesis doctoral en estadística. Creo que este cambio de la estadística a hacerla más matemática, sí considero yo que habría que verlo con cuidado. Yo concuerdo que todo doctor en estadística debe tener unas bases muy sólidas en matemáticas, pero que no se carguen demasiado las matemáticas, porque entonces ya no podríamos decir que es un estadístico aplicado, ya es un matemático. Y entonces hay ocasiones, yo he conocido a algunos matemáticos que son excelentes estadísticos teóricos, pero que no pueden analizar ni planear un experimento relativamente sencillo. Entonces ya la situación es muy, muy amplia y eso dificulta un poco la aplicación de la estadística, porque no los enseñan, los forman muy matemáticamente y no los enseñan a las dificultades que tiene la aplicación de esos conceptos matemáticos, podríamos decir, a disciplinas como la biología, la agronomía, la medicina, etc. Y esto me lleva justamente a lo que he estado trabajando mucho en los últimos años, que es justamente esta interfase entre la estadística y la investigación científica, o la aplicación en general de la estadística. Que podríamos comentar de esto un poquito más adelante. Sí, sí. Ahorita me gustaría saber qué se esperaba de los becarios a su regreso a México, una vez que salían a estudiar el doctorado. El compromiso fundamental era que llegaran a incorporarse a los programas docentes fundamentalmente ligados a la formación de agrónomos y de maestros en ciencias en escuelas de agronomía, o maestros en ciencias no necesariamente en estadística, podrían ser maestros en ciencias en genética o en otra cosa, en otras escuelas. Después supe que también la Fundación FOR estaba impulsando a becarios para que regresaran al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, o para que regresaran a la Escuela Antonio Narro, que también es otra escuela de agricultura muy destacada en el país. Sin embargo, yo estuve relativamente poco tiempo cumpliendo con el compromiso. Estuve aproximadamente como un año, año y medio como profesor del Centro de Estadística y Cálculo. Allí dirigí ya algunas tesis de maestría de algunas personas que posteriormente salieron a hacer doctorado en estadística, como el actual doctor Guillermo Zárate y algunos otros que en este momento no recuerdo. Pero lo verdaderamente importante es de que llegó un momento donde básicamente por alguna situación más de orden político, yo no estaba muy a gusto en el propio Centro de Estadística y Cálculo como maestro. Entonces me estaban ofreciendo la oportunidad de colaborar en una institución del gobierno, que era la Dirección General de Economía Agrícola, que tenía un programa muy fuerte de captación de estadísticas continuas. En todo el país la pretensión era tener información del desarrollo de todos los diferentes cultivos, de técnicas de cultivo, etc. Y el puesto que me ofrecían era como subdirector de esa dependencia, pero fundamentalmente encargado del desarrollo técnico de esas encuestas. Y entonces fue cuando empecé a meterme mucho más fuertemente a las ideas del muestreo, que yo había tenido que pasar un examen doctoral en Estados Unidos donde me preguntaban cuestiones de muestreo. Y lo hice sin llevar ningún curso de muestreo. Pero lo que hacía era estudiar muy fuertemente los textos. En aquella ocasión, lo que pasaba en Estados Unidos era que había un examen general de conocimientos donde preguntaban muchas cosas, hubiera o no hubiera llevado el estudiante los cursos correspondientes, porque ninguno de los cursos era obligatorio. Lo que era obligatorio era tener un conocimiento general. Entonces uno no alcanzaba a llevar todos los cursos posibles. Entonces tenía que formarse por su cuenta. Entonces yo recuerdo muy bien que había leído como 3 o 4 textos de muestreo. Incluso una cosa que es curiosa, yo saqué la más alta calificación en el área, en la parte de muestreo, en el examen doctoral, más alta que los que habían llevado el curso de muestreo. Pero eso era justamente porque yo ya tenía mis antecedentes de Chapingo, donde sí llevé algunos cursos de muestreo. Justamente también con el doctor Basilio Rojas, que él fue mi profesor en la maestría, tanto de muestreo como de diseño de experimentos. En la universidad en donde usted estudió en Estados Unidos, ¿cuál fue el impacto de los fundadores de la estadística moderna, doctor Méndez? Bueno, como mencionaba, mi motivo para ir a Carolina del Norte es porque era muy fuerte en estadística experimental. Sin embargo, es muy importante recalcar que también se estaban desarrollando algunas otras aplicaciones de la estadística. Aquí es interesante un poquito de historia. Más o menos en los 40s, una exalumna de Fisher de Iowa, que era la doctora Gertrudis Cox, fue nombrada jefa de un departamento de estadística en Carolina del Norte. Y ella tuvo una visión extraordinaria porque desarrolló
de hecho, 3 escuelas de estadística, utilizando la colaboración de 2 universidades, la Universidad Estatal de Carolina del Norte y la Universidad de Carolina del Norte, que están separadas como unos 40 kilómetros entre una y otra. Una está en una ciudad que se conoce como Chapel Hill, que es la de la Universidad de Carolina del Norte, y la Universidad Estatal está en una ciudad que es Raleigh, que es la capital del estado de Carolina del Norte. Pues la doctora Cox, bueno, doctora honoris causa después de varias universidades, pero nunca obtuvo el doctorado formal. Se quedó a nivel de una maestría en estadística que estudió en Iowa, no bajo la dirección de Fisher, pero sí muy influenciada por Fisher. Su director fue Snedecor, y tengo entendido que fue incluso la primera maestría en ciencias en estadística de la Universidad de Iowa. Por los 40 fue la doctora Cox. Entonces ella fundó 3 escuelas muy ligadas, que fue una escuela de bioestadística en Chapel Hill, una escuela de estadística matemática en Chapel Hill y una escuela de estadística experimental en Raleigh, en la Universidad Estatal. De manera que cuando yo llegué había intercambio de profesores perfectamente fluido. Uno se inscribía en cualquiera de estas escuelas y podría automáticamente llevar clases con cualquiera de las otras. Entonces, si bien mi orientación fundamental, y fue la razón por la que me inscribí en la de Raleigh, la Universidad del Estado de Carolina del Norte, era la estadística experimental, sí empecé a asomarme a algunas otras aplicaciones de la estadística, por ejemplo, la estadística a nivel de aplicaciones epidemiológicas o demográficas, y que estaba bastante bien desarrollada en la Escuela de Bioestadística en Chapel Hill. Entonces tuve la oportunidad de llevar clases con un señor que se llama James Grisel, que había desarrollado algunas técnicas estadísticas ya no privativas de los experimentos agrícolas, sino más utilizadas en problemas de epidemiología. Y a mí me abrieron así una visión mucho más amplia de lo que es la estadística. Me di cuenta de que lo que antes había en el plano de los diseños de investigación, que era diseño de un experimento o diseño de una muestra, pues era apenas los 2 polos de un continuo, donde hay muchas posibilidades de otras estructuras de investigación que yo les he llamado más adelante estudios cuasi experimentales o de otras maneras, claro, retomando términos que aparecieron por ahí en la literatura. Pero hay una gama entonces de posibilidades, y esa gama de posibilidades de diseñar la investigación tiene una correspondencia de los métodos estadísticos, desde los métodos clásicos de diseño de experimentos con modelos lineales de Fisher, y por el otro lado estaban los métodos clásicos de muestreo. Había una gama muy amplia de posibilidades en medio, donde aparecen muchas técnicas de tipo multivariado, los modelos logísticos, los modelos lineales, que por cierto, cuando yo terminé en Carolina del Norte, todavía los modelos logísticos o los modelos lineales no eran de uso común. Apenas empezaban a aparecer en algunas de las revistas de estadística, pero no había, que yo sepa, ningún texto que los tocara de lleno. El primer texto que ocurre sobre, por ejemplo, modelos logarítmicos lineales aparece en el 74. Y yo terminé en 70, entonces no había oportunidad de estudiarlo en textos. Sin embargo, esa riqueza de formación de las gentes que había allí en Carolina del Norte sí me permitió tener una idea de lo que estaba ocurriendo. Nada más, insisto, era una idea que después tuve el compromiso de tratar de fundamentarla un poco más. Ya por mi cuenta al regresar a México, ya con el doctorado. A su regreso a México, ¿cuál era la situación de la estadística? Bien, después de que yo regresé del doctorado a mediados de 70, a los pocos meses regresó Ángel Martínez Garza, que también venía de la Universidad del Estado de Carolina del Norte, y quizá más o menos un año, año y medio después regresó Federico Relli, y algunos otros que ya mencioné, como por ejemplo Gabriel Vera, Enrique de Alba, y todos ellos en diferentes sitios hicieron ya un impulso mucho más sólido, más fuerte de la estadística en sus diferentes lugares. Podemos señalar que empezó entonces ya a formalizarse más la enseñanza de la estadística en un buen nivel en la UNAM, justamente al programa que yo me incorporé en el 73, después de haber estado en la Dirección General de Estadística del Gobierno Federal, donde hice muchas aplicaciones, fundamentalmente del muestreo, pero finalmente me atrajo mucho más el ambiente académico, y por eso fue que me incorporé al IMAS, que en ese entonces no era IMAS, era el CIMAS, el Centro de Investigación en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Después evolucionó en el 76 a Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. Pero yo me incorporé en el mayo del 73, si no recuerdo mal,
pero fundamentalmente porque se estaba consolidando un departamento de estadística y yo veía que había una gran oportunidad de poder hacer algún buen desarrollo en ese sitio. Y yo creo que fue muy venturoso que pudiera cambiar a ese sitio porque tuve oportunidad de poder aplicar más la estadística a diferentes áreas. Quizás si me hubiera quedado en el ambiente agronómico no hubiera podido tener oportunidad de entrar en contacto con muchas otras áreas de investigación, en particular, por ejemplo, la medicina o algunas otras áreas como la psicología, la sociología. Pero lo que es importante es de que estando ahí en el IMAS, pues un poquito por los cursos que daba y los contactos que tenía con otras personas, empezaron a enterarse que había alguien que sabía algo de diseño de experimentos o estadística experimental. Y entonces fue hasta cierto punto relativamente natural que algunos médicos que estaban teniendo problemas en la aplicación de este tipo de estadísticas fueron a buscarme. Y así literalmente fueron a buscarme a mi cubículo de Limas. Y entonces empecé a hacer algunas aplicaciones de la estadística, empecé a participar en cursos de estadística para médicos. Y sobre todo eso, que empecé a tener ciertas aplicaciones. Y en el 78 había una plaza en la Academia Nacional de Medicina. Para entonces ya te había publicado un libro que se llama Principios de Investigación Médica, que había ganado el tercer lugar en un concurso de obras médicas de la propia Academia Nacional de Medicina, y algunos artículos de aplicación de la estadística a la medicina. Entonces hice la solicitud para ingresar a la Academia Nacional de Medicina y fui aceptado. Tienen un nivel de ingreso relativamente fuerte. En este momento no me acuerdo exactamente cómo era cuando yo ingresé, pero ahora lo sé muy bien porque el año pasado terminé 3 años de estar en la comisión de admisión de la propia academia. Y entonces lo puedo decir, piden 15 artículos publicados con arbitraje para poder ingresar. Entonces yo ingresé en el 78, yo creo que no eran tan fuertes. No, habría que ver mi currículum para ver si los tenía o no los tenía, pero por ahí andaba. Desde luego sí contaban los libros. Ya para entonces tenía el libro de modelos lineales que había escrito para CONACYT, que lo hice como una continuación de mi trabajo de tesis de maestría, complementando algunas otras cosas. Tenía otro libro que había hecho en la Universidad Autónoma de Chapingo, y este libro de Principios de Investigación Médica y algunos artículos. Entonces sí, seguro que también contaban los libros. Ya había tenido algunas cosas, ¿no?, publicadas. Y también tenía una serie de monografías que, si bien no son arbitradas, pero eran lo que utilizaba yo como apoyo para los cursos tanto de muestreo como de diseño de experimentos, y también en alguna ocasión di el curso de multivariado y el de inferencia en la propia maestría de estadística en el IMAS, y en la medida de lo posible procuraba desarrollar algunas notas que después se publicaban como monografías del IMAS, y esas también eran bastante difundidas. Todo ese trabajo previo en el 78 fue lo que, podemos decir, me valió como antecedentes para poder ingresar a la Academia Nacional de Medicina. ¿Cuáles considera usted que fueron sus contribuciones más importantes al estudio y al desarrollo de la estadística en México? Bueno, a pesar de que he tenido nombramiento de investigador desde el 73 hasta acá, con algunos permisos cuando estuve, por ejemplo, de rector en Chapingo, mi trabajo fundamental yo no lo califico tanto como un investigador, sino más como un docente. Aunque claro, sí me ha preocupado la investigación y he hecho algunas contribuciones a la investigación, como mencionaba desde mi tesis doctoral, que es algo que he continuado, y hay algunas publicaciones por ahí sobre algunos temas de investigación en estadística, pero no considero que sean muy fuertes y han sido además publicadas fundamentalmente en el extranjero. Pero creo que el impacto más fuerte que he podido tener ha sido a través de los cursos que he impartido tanto en el área formal, es decir, en los programas de licenciatura o maestría, y he participado muy fuertemente en los programas de maestría de Chapingo, maestría en estadística de Chapingo, y el programa de maestría en estadística de la UNAM, en el IMAS. Pero también un poco en las licenciaturas, en la licenciatura de agronomía en Chapingo, la licenciatura de actuaría en Chapingo, y en algunas, la licenciatura de actuaría en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y en algunas otras licenciaturas. Pero he tenido también una actividad muy intensa de cursos intensivos que son en muy diversos sitios y universidades del país, desde Zacatecas, Saltillo, o en Tabasco, que por cierto en Tabasco también hubo una maestría en estadística un tiempo, sostenida prácticamente por el IMAS. Y en esas actividades de impartir cursos, pues mis ideas, que son un poquito las ideas de Fisher y las ideas de los grandes estadísticos, por supuesto hay que reconocerlo, matizadas por mis propias ideas, mis propias contribuciones, sobre todo últimamente con esta
planteamiento de que es fundamental conocer un poco más de la filosofía y la metodología de la ciencia para hacer una buena aplicación de la estadística. Todo eso lo he estado transmitiendo en los cursos que he estado impartiendo en diferentes lugares, cursos intensivos. Tuve la oportunidad en 2 ocasiones de tener apoyos fuertes para hacer cursos. La primera fue un apoyo de CONACYT para dar cursos en el área médica. Entonces dimos cursos que se llamaban investigación médica o principios de investigación médica en todo el país. Y de ahí fue consolidándose la idea de escribir un texto que finalmente fue el texto que se conoce como el protocolo de investigación. Ahí impartí no sé cuántos cursos, pero fácilmente unos 15 o 20 cursos en todo el país, y se juntaban en algún lugar. Por ejemplo, en Guadalajara tuvimos 200 alumnos. En otros lugares había 100 alumnos, y que eran personas interesadas en la investigación. Y claro, mi contribución era fundamentalmente en la estadística, pero también con mucho énfasis en los diseños. Y ahí fue cuando empecé a ver la necesidad de entrar un poquito más en aspectos filosóficos. Y después la propia Academia Nacional de Medicina me apoyó para que se dieran cursos también para impulsar el buen uso de la estadística en la investigación médica. Y también se dieron cursos en diferentes lugares del país y también de México. Y después de ahí ya hubo invitaciones para otras cosas, o sea, cursos en muy diversos sitios. Y de todo eso, en la medida de lo posible, procuraba dejar algunas monografías o algunas cosas. Entonces, en las monografías de Limas, pues hay algún poquito de seguimiento de esto, ¿verdad? Aparecen algunas monografías, por ejemplo, valoración estadística de la investigación, o un experimento con ratas para un ejemplo farmacológico, que son resultados de mis asesorías, que casi siempre con estos cursos, otra ventaja que tienen estos cursos por muy diversos lugares, es de que la gente me conoce, y después cuando tienen un problema más fuerte de investigación, a veces me buscan. Y muy al principio yo no me daba mucha cuenta de que les ayudaba, y después publicaban un artículo y a veces ni me mencionaban. En los últimos años, ya cuando surge el SNI y cuando la valoración dentro de la universidad es mucho más fuerte, entonces ahora yo les digo, con todo gusto yo les colaboro en sus investigaciones, pero con una condición. No me interesa que me paguen. Yo voy a trabajar con ustedes como un científico al tú por tú. Ustedes son científicos, yo también. No soy un científico de segunda como estadístico aplicado. Yo puedo entender, quizá no con la profundidad de ustedes, de qué se trata su investigación, sea en biología, sea en química, etcétera, lo que sea. Claro, reconozco que no entiendo con mucha profundidad, pero yo creo que mi formación así un poquito heterodoxa de primero biología y genética y luego ya matemáticas, me da una buena base para poder entender ya muchas otras cosas, por lo menos el lenguaje. Y desde luego que cuando empecé a meter mucho en medicina, sí hablé con mi padre, que era un médico, un cardiólogo, famoso, el hospital del centro médico lleva su nombre, el doctor Luis Méndez. Entonces hablé con él y le dije, dame un libro de estadística, de medicina, pero chiquito, donde yo pueda entender los principios fundamentales y la terminología médica. Y me lo dio. Era un libro de 200 páginas. Entonces leí el libro y ya a partir de ahí me entendía muy bien con los médicos. Claro, mucha profundidad no tenía, por supuesto, pero tenía el lenguaje. Y así he procurado hacer cuando me meto a alguna nueva área, entonces procuro estudiar un poquito más. Recientemente en este año estaba publicado un artículo mío con unos químicos que están viendo la estructura del ADN. Eso no me costó trabajo porque yo había estudiado mucha genética, pero ya ellos se meten más aspectos químicos que yo nunca había estudiado. Bueno, entonces me explicaron un poquito y no me costó trabajo. Y entonces puedo ya colaborar con ellos. Y ahora cuando me piden una asesoría, les digo, con una condición. Si quieren que yo colabore, me meto más de lleno y les critico el diseño, les critico todo. Y les ayudo en la parte estadística, pero voy como coautor. Porque yo considero que es un trabajo que es de calidad. Y si es un trabajo de calidad, el reconocimiento debe estar como una coautoría. Y mucha gente me rechaza. Lo ven de este punto de vista, dicen, bueno, pues yo ya hice toda la investigación. ¿Cómo llega este y aquí porque me va a ayudar a hacer cómo hacer una pequeña prueba, ya va a ser coautor? Eso no se vale. Pero cuando es esa la situación, yo mismo digo, no, no se trata de eso. Cuando yo puedo hacer unas contribuciones importantes y cambiar mucho, entonces es cuando pido que sea coautor. Si no, no. Pero hay otro tipo de asesorías, que son las asesorías que solicitan algunas empresas, ya sean empresas privadas o empresas gubernamentales, en donde ya el objetivo no es publicar un trabajo de investigación, sino resolver un problema práctico de tomar alguna decisión, de tener información que fundamentalmente sirve para la toma de decisiones. Y he participado también en eso como asesor del subsecretario de Salubridad,
como asesor en la Dirección General de Estadística y también como asesor en algunas otras empresas privadas. Y ahí yo considero que no sé cobrar, o sea, prácticamente lo que me den nada más para cubrir el expediente de que no se está vendiendo barato. Me ha asombrado después cuando veo lo que cobran otras empresas donde dan asesoría estadística. Y esto lo conocí un poco también cuando en el 94, yo creo que fue una fortuna que me invitaran a participar en lo que se llamó el Consejo del Padrón Electoral Federal, dentro del Instituto Federal Electoral, y que fue un grupo de personas que fueron discutidos en la Cámara de Diputados para que integraran ese consejo, y la misión fundamental era vigilar que el padrón electoral tuviera la calidad necesaria para que los comicios del 94 fueran pues lo más legales posibles. Y yo considero que el padrón funcionó muy bien, que hubo posiblemente algunas otras inequidades, pues no lo dudo, pero no me toca decirlo porque no lo conozco. Pero en lo que sí conozco, que es en el padrón, estuvo muy vigilado. Y lo interesante fue que se formó un comité de 10 personas, 6 de esas personas eran doctores en estadística, lo cual a mí me parece que fue la primera ocasión que a nivel de relevancia más o menos nacional se reconoce que la estadística tiene mucho que hacer y tiene mucho que decir. Y entonces me tocó que por elección interna de estas 10 personas me nombraran coordinador de ese propio consejo, y pues tuve oportunidad entonces de conocer muchos de los aspectos políticos, pero la idea fundamental era de que para poder hacer buena política, y yo ahora lo sostengo, se debe tener información confiable de qué es lo que está pasando sobre las diferentes cosas. Y entonces yo podría decir que un poquito mi trabajo fue tratar de desmitificar algunas ideas en relación al padrón y en relación a las metodologías de estudio del padrón, junto con los colegas estadísticos y no estadísticos, que también es otra cosa también valiosísima. Por ejemplo, hay una doctora en bioquímica, que es profesora del CIMBESTAB, nivel 3 del SNI, etcétera, que cuando yo supe que ella estaba como miembro del consejo, dije, bueno, ¿y ella qué va a hacer si esto no tiene nada que ver con la bioquímica? Bueno, sin embargo, es una científica de primer nivel y tiene un sentido común y aportó algunas ideas en el plano general que fueron valiosísimas. Entonces, esto, por supuesto, refuerza lo que ya decía yo antes. Un científico se convierte en general en un buen metodólogo. Un buen científico sabe mucho metodología y con un poquito de esfuerzo la puede aplicar a disciplinas diferentes a la suya, porque no existe el mito del método científico, no hay un método científico. Entonces hay que tener entrenamiento y hay que tener la mente despierta y procurar evitar errores. Pero entonces yo creo que esta fue una buena oportunidad de mostrar que la estadística tiene mucho que decir y mucho que hacer. Y yo creo que ya se está estableciendo en el ciudadano común y corriente, claro, todavía muy lentamente, que la estadística es una disciplina importante y que permite valorar las fuentes de información con las que están siendo bombardeados constantemente todos los ciudadanos y ya no digamos las empresas o las instituciones. Doctor Méndez, ¿nos podría comentar algunas de sus experiencias como rector de Chapingo? Bueno, yo decidí irme como rector de Chapingo, y que desde luego no es un nombramiento, sino hay que hacer una campaña de tipo político, porque hay el proceso de elección es por votación universal de estudiantes y maestros. Y fue realmente un proceso interesante, desde luego si me pidieran que lo repitiera no lo haría, pero fue un mes muy intenso de campaña, pero también fue porque estaba en una circunstancia pues muy especial. Por un lado, los salarios universitarios eran muy malos, por otro lado estaba con derecho a un año sabático, entonces estaba buscando justamente la posibilidad de ubicarme en algún lugar para llevar a cabo el trabajo del año sabático, cuando vinieron a darme la posibilidad de que pudiera competir para la rectoría en Chapingo, que desde luego había sido mi institución, y entonces yo pensaba que sí podría contribuir a mejorar la institución. Entonces decidí aceptar el reto, y entonces entré al proceso. Efectivamente fui electo en octubre del 83 y cumplí el periodo de 4 años. En el octubre del 87 terminé el periodo, tuve la oportunidad de impulsar algunas cosas relativamente nuevas, por ejemplo, los programas doctorales en economía, la formación de algunas maestrías, la creación de varios centros regionales para la universidad en diferentes lugares. Podríamos destacar el de Zacatecas o el de Michoacán o el de Jalisco, en donde actualmente está haciendo investigación directa en el campo. Ya había algunos, pero a mí me tocó lo que podríamos llamar la etapa de expansión de esos centros de desarrollo, porque mi tesis fundamental y la idea básica con la que manejé durante la campaña era que
La enseñanza tiene que estar absolutamente ligada a la investigación y a la práctica, a las aplicaciones. No se puede concebir una enseñanza si no está ligada a la investigación y a las aplicaciones, de cualquier materia. Y entonces, pues concurrente con eso, traté de hacer algunas cosas, pero desde luego no se pudo hacer lo que yo quería porque es dificilísimo mover una institución grande. Llegué incluso después a tener que hacer cosas como esta, de que aparentemente yo me oponía a alguna cierta iniciativa y entonces en el Consejo Universitario había alguien que la postulaba y entonces yo me dejaba convencer. Entonces finalmente se llevaba a cabo, porque ya para entonces había detectado que había grupos que se oponen a lo que diga el rector, diga lo que diga. No sé qué va a decir, pero está mal lo que diga el rector. Pero eso me costó esfuerzo aprenderlo. Pero después ya entonces se le buscaba la forma de hacer, pero hasta ese extremo, ahora ya que pasó tanto tiempo, lo digo sin ninguna pena, ¿verdad? Sí llegué a tener que hacer ese tipo de cosas. Pero esto es para que tengan una idea de lo difícil que es poder llevar a cabo las ideas que uno tiene en una institución muy grande. Y yo considero que esta es una universidad no muy grande, es una comunidad de 9.000 personas, más o menos, contando alumnos y profesores. Entonces ya, digamos, ya no se compara para nada con la UNAM, ¿verdad? Es como una facultad de las grandes de la UNAM, podríamos decir. Sin embargo, es una universidad autónoma. Bueno, esto fue en Chapingo. Sin embargo, no quise dejar de colaborar en algunas pequeñas asesorías de tipo estadístico. Sí lo hacía durante mi estancia como rector, claro, muy minimizadas. Y también un poquito coyunturalmente retomé la docencia. ¿En qué sentido coyunturalmente? Hubo dos cosas que hubo allí. La primera fue que hubo un profesor que se encontró que estaba siendo deshonesto, en el sentido de que cobraba el curso completo y nada más separaba las primeras 2 clases y luego se iba y regresaba al final a hacer el examen. Entonces, con muchos esfuerzos, pero fue corrido de la universidad. Y entonces quedó el grupo vacío a la mitad del año, porque fue cuando lo detectaron, o sea, se demostró que lo había hecho en varios años anteriores. Y entonces fue un grupo de alumnos, eran como 30 alumnos, a rogarme, así literalmente a rogarme que yo les diera el curso. Era un curso de diseño de experimentos. Y como era justamente mi área, la que había trabajado, que tenía ya publicaciones para entonces, etcétera, dije, bueno, es una muy buena oportunidad. Entonces, por supuesto, yo como rector tenía 3 secretarias en la mañana, 2 secretarias en la tarde, etcétera, que es lógico que se tenga una cosa de esas. Entonces yo usaba toda la infraestructura administrativa de la rectoría para que me apoyaran en el curso. Entonces hacía exámenes de falso verdadero y mis secretarias lo calificaban. O sea, yo les daba las respuestas y ellas lo hacían, en fin, y así lo pude hacer. Después hubo otro cambio también importante, discutíamos un cambio de estructura de una de las carreras y yo insistía que debería llevarse metodología de investigación, en general metodología de investigación. Entonces les esbozaba qué tipo de cosas se deberían llevar. Entonces finalmente se aprobó por el Consejo Universitario unos cambios de plan de estudios donde aparecía una materia que era metodología de investigación. Y al momento de buscar el maestro no había maestros y no se atrevían a entrar. Entonces de nuevo fueron a verme, ahora ya no eran alumnos, era una comisión de maestros que fueron a verme y otra vez a despedirme que aceptara dar el curso de metodología. Entonces hizo una cosa totalmente extraña. Bueno, ha habido experimentos parecidos en la Facultad de Ciencias. En un auditorio con 160 alumnos, y yo llegaba en plano de casi dar conferencias sobre metodología de investigación, y había 6 profesores que después enfatizaban algunos puntos ya partiendo los alumnos en grupos más pequeños. Y ellos profesores eran los que hacían los exámenes, claro, coordinados conmigo. Entonces resultó excelente, funcionó muy bien. Y eso lo hice en 2 años nada más. Después de 2 años ya dijimos, ahora sí, esos 6 profesores son los que se quedan como maestros. Ya se quedaron, muchos de ellos siguen siendo maestros del curso de metodología, algunos otros ya están en otro lado. Y también hubo otra cosa, cuando se formó el doctorado en economía, había un curso de econometría. Y entonces había un doctor en economía que decía, bueno, yo estoy dispuesto a dar el curso, pero no me siento muy fuerte en estadística. Entonces habló conmigo, yo siendo rector en ese momento. Él lo conocía muy bien porque era un exalumno mío. Entonces me dijo, por favor, vamos a dar el curso en forma conjunta, como coprofesores. Yo tomo la cosa más matemática, más estadística, y él tomaba las aplicaciones econométricas, de economía. Le dije, bueno, adelante. Entonces fueron mis experiencias que, aún siendo rector en Chapingo, fueron un poquito con la docencia, o sea, continuaba un poquito con la docencia.
Insisto, pequeñísimas cositas de asesorías de algunas muestras, algunas cosas, pero muy, muy poquito, porque es absolutamente absorbente el trabajo de rectoría, sobre todo cuando hay movimientos políticos fuertes. Entonces era, pues ya no digamos de 8 horas, sino de casi 20 horas de trabajo intenso, ¿no? Y luego sucedió también una cosa curiosa, cuando regreso a Limas, porque también, de acuerdo a los estatutos de la UNAM, al ocupar la rectoría de cualquier universidad, uno no deja de ser investigador en la UNAM. Sigue siendo investigador, aunque sin sueldo. Entonces, cuando yo terminé la rectoría, al siguiente día estaba en mi cubículo en el IMAS como profesor, perdón, como investigador, sin ningún problema, ni tenía que pasar por ningún consejo ni nada, automáticamente, cosa que yo no sabía en ese momento, sino después me enteré. Ni el director de Limas en ese momento, que era el doctor José Luis Abreu, lo sabía. Intentó pasar mi caso por el Consejo Técnico de la Investigación Científica, le dijeron, no, pues eso no necesita pasar, porque de acuerdo al estatuto ya es investigador de inmediato, se reintegró. Pero entonces, al poco tiempo, o sea, yo regresé a Limas en 11 de octubre del 87, entonces me llamó el doctor Sarucán, que en ese entonces era el coordinador de la investigación científica, más o menos por diciembre de ese año, ya casi por entrar a vacaciones, y me dice, va a renunciar el director de Limas, el doctor José Luis Abreu, y yo quisiera que tú le entraras a la posibilidad. Él no nombra, para nada se nombra al director, sino es todo el proceso de la auscultación por la Junta de Gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente quiero que tú le entres. ¿No has pensado? Digo, no he pensado, yo vengo relativamente cansado de Chapingo, yo lo que quiero es ya dedicarme un poco más a la investigación, más de intensidad en docencia. Entonces él me hizo alguna consideración, me dijo, desde luego que la dirección de un instituto de la UNAM no se parece para nada a la rectoría de una universidad, y efectivamente sí, problemas políticos son mínimos, pero sí hay bastante trabajo administrativo, por supuesto, ¿no? Ahí sí, quizá exageró un poquito él para que le entrara, ¿no? Pero sí me aseguró, sí se puede hacer investigación, sí puedes hacer tu trabajo de docencia, lo cual sí fue cierto. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a entrarle. Bueno, que es muy importante señalar que primero yo hablé con algunos colegas, en particular, lo digo también abiertamente, con el doctor Federico Rey, le digo, no, tú éntrale a la posibilidad de que seas el director de Limas. Pero él no quiere, él quiso, y ahora actualmente que ha habido varios cambios, tampoco quiere. Entonces él quiere dedicarse a su investigación, pues adelante. Entonces dije, bueno, pues está bien. Sí, continuó, lo cual no me dejó estabilizarme otra vez. O sea, apenas estuve unos cuantos meses como investigador, o sea, el 11 de octubre del 87, y tomé posesión como director de Limas del 8 de febrero del siguiente año, del 88. Entonces fueron unos 3 o 4 meses, que es absolutamente imposible para iniciar una nueva línea de investigación o alguna otra cosa. Entonces ya entró a la dirección de Limas, pero sí pude continuar con mis clases de la maestría en el propio IMAS, por supuesto, dirigir algunas tesis, tanto de maestría como tesinas de la especialidad de estadística aplicada, y también colaborar en algunas investigaciones, hacer algunas investigaciones con algunos profesores investigadores visitantes. O sea que fue una experiencia, yo considero, muy rica. Tuve desde luego oportunidad de procurar el mejoramiento del propio instituto, y que yo creo que lo más importante que yo podría mencionar fue pues el tratar de apoyar a todo mundo independientemente de cuáles hubieran sido sus preferencias. O sea, tratar de apoyar el desarrollo de la investigación de todo el mundo y buscar, gestionar todos los apoyos necesarios para eso. Podríamos mencionar quizá el más importante de todos es la biblioteca nueva y el instituto y la parte de posgrado del propio instituto. Mi preocupación fundamental como director de Limas fue el impulsar las buenas condiciones para la investigación en los diferentes áreas que tiene el instituto, sin discriminar de ninguna manera ninguna de ellas, y en particular gestionar todos los medios para que se lleve a cabo satisfactoriamente esa investigación, porque es muy difícil tratar de cambiar las líneas de investigación de los propios investigadores. Pues eso yo me atrevería a hacerlo, pero en mi área, pero no en otras áreas. Entonces, cada departamento tiene su dinámica. Entonces considero yo que el papel fundamental es pues darles todo el apoyo posible, no obstaculizar en nada, y así se consiguieron muchas cosas que yo considero importantes. Desde luego, una gran cantidad de recursos para viáticos, para compra de libros, etcétera, y también la construcción del edificio de la biblioteca y de las aulas para el posgrado,
que ahora está ya muy maduro para el nuevo paso, que es la creación de los doctorados en matemáticas aplicadas y el doctorado en estadística, que ya se están trabajando y que no tardan mucho, y que yo creo que van a marcar un desarrollo todavía más acelerado de estas disciplinas de las que hemos estado hablando. Doctor Méndez, con tanta actividad académica, ¿nos podría comentar algo de cuál fue su experiencia familiar y cómo es que su familia lo apoyó en el desarrollo de toda su carrera académica? Yo pensaría que, sobre todo al principio, sí se hizo a costa de un deterioro de las relaciones familiares, porque se disminuye el contacto que se puede tener con la familia. O sea, hay que estar en muchos lugares trabajando y a veces sin comer. Y yo podría comentar incluso que desde el doctorado, yo decidí irme al doctorado ya con toda la familia. Algunos otros se van solos y nunca se llevan a la familia, lo que a veces hace que después haya divorcios, o algunos se van primero solos y luego después de un cierto tiempo, ya que están establecidos, entonces se llevan a la familia. Yo no, yo me fui a empezar a saber qué era Estados Unidos, porque era prácticamente mi primer viaje a Estados Unidos, ya con los 3 hijos pequeños, con mi esposa, y al principio incluso nos acompañaba mi suegra, porque no tenía con quién vivir. Y entonces sí fue bastante difícil, pero afortunadamente el apoyo fuerte de mi esposa me permitió salir muy bien, porque además la beca era bastante reducida. Entonces teníamos que programar muy bien los gastos. Por ejemplo, no comer carne más que una vez a la semana. Creo que además es muy saludable, pero ahí no lo podíamos hacer porque no había dinero. Pero sí tenía que estar dedicado a estudiar muy fuertemente. Sin embargo, utilicé una estrategia que creo que era bastante exitosa. En la medida de lo posible, yo estudiaba muy intensamente los 5 días de la semana. Y mi trabajo, o sea, mis horas de estudio eran desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con una hora para el lunch, de 12 a 1 más o menos. Y después llegaba a comer y regresaba a la universidad a trabajar hasta las 11 de la noche. Pero así lunes, miércoles y viernes. Pero luego, bueno, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y luego el sábado y el domingo procuraba descansar. Y descansar era irme a remar con mis hijos que estaban chiquitos, o a caminar en un parque. Eso salvo que se avecinara un examen fuerte, por ejemplo, la revalidación de la maestría, o por ejemplo el examen del menor en matemáticas, o los exámenes generales del doctorado, o la defensa de mi tesis, que fueron esas 5 instancias durante casi los 3 años que estuve 2 años, 10 meses. En esos casos sí hubo pues más o menos un mes, a veces 2 meses antes, donde sí no había remedio, había que trabajar, incluyendo sábados y domingos, a ese tren. No había remedio, a ese tren tan pesado, porque si no el riesgo era no pasar esos exámenes, y el resultado era adiós, se regresa uno a México sin haber terminado el doctorado. Entonces sí era algo muy intenso. Y por eso se podía hacer lo que les comentaba hace un momento, de que tomaba 3 libros de estadística, de muestreo en estadístico, y en 2 semanas los leía, completitos los libros, y haciendo anotaciones, etcétera, porque era un tren muy intenso, y ya nada más señalando esto ya se sabe, esto no, esto por qué, y anotaciones, etcétera, ¿no? Y me funcionó muy bien. Y desde luego también otra cosa que hacía era que, por ejemplo, para los exámenes de la defensa de la tesis, o los exámenes generales, que eran los más difíciles, ahí normalmente hay una tasa de reprobación como del 40-50%, muy fuerte, y preguntan de todo. Después ha cambiado un poco, se dieron cuenta de que eso no era muy operativo, preguntaban de todo, uno hubiera llevado, no hubiera llevado cosas. Entonces ahí había que meditar un poquito las estrategias. Entonces yo decía, bueno, esta materia de plano no la sé. Por ejemplo, voy a mencionar unas series de tiempo y procesos estocásticos. No había llevado cursos, estaban un poquito alejadas de lo que yo había trabajado. Entonces yo dije, después si tengo tiempo, y que sí he tenido un poquito de tiempo para estudiar un poco de eso, pero en ese momento no tenía tiempo, entonces mejor afianzo lo que sí sé, o lo que tengo, aunque no haya llevado, no lo sepa mucho, pero tengo más posibilidades de accederlo. Entonces empezaba a estudiar, a repasar muy bien lo que podía. Ya sabía que no iba a sacar la máxima calificación, pero nunca nadie ha sacado la máxima calificación en esos exámenes, porque es imposible que alguien sepa todo eso. Porque hay unos que son muy buenos en esas materias, pero les fallan lo que yo sabía mucho. Les falla el diseño de experimentos, o los modelos lineales, o multivariados, etcétera, ¿no? Entonces eso también era importante, hacer esa estrategia. Y otra cosa muy importante es que estudiaba muy fuerte a ese ritmo, pero un día antes, o sea, 24 horas antes del examen,
me dedicaba a descansar. Claro, los nervios eran terribles, porque los antecedentes eran de que ya habían corrido a fulano, ya Perenganito se regresó y ya no pudo, etcétera, ¿no? Pero entonces trataba de cansarme un poquito físicamente. Agarraba a los hijos, vámonos a un parque a caminar o a remar, algún laguito por ahí cerca, etcétera, y sin no pensar para nada, y llegar lo más fresco posible al examen. No tiene sentido, digamos, estar estudiando hasta el último momento si lo que le van a preguntar a uno es prácticamente todo lo que hay en desarrollo de la estadística. Pues, ¿qué se va a aprender en los últimos momentos? Nada nuevo, ¿no? Entonces, había que prepararse muy bien desde antes. Me funcionó muy bien. He conocido a algunos otros colegas que han ido y que no les ha ido bien. Y a veces les pregunto, pues, ¿qué pasó? Y yo creo que no tenían buenas estrategias de estudio. Pero esto es en relación a la relación familiar. Entonces, ahí convivía con ellos, pero había periodos donde prácticamente llegaba y los hijos dormidos y al día siguiente a veces me tocaba llevarlos a la escuela, que estaban ya, el mayor ya estaba en primero de primaria, las otras dos niñas en kinder. Los dejaba en la escuela y ya me iba yo a la universidad. Y ya no los veía sino un poquito a lo de la comida y después otra vez hasta el día siguiente. Y sí, es un poquito triste. Y luego ya al regreso, sobre todo cuando era asesor de varios sitios, por ejemplo, cuando estuve de asesor en el ahora Instituto Nacional de Pediatría, entonces era el Hospital del Niño, del DIF, ahí fue el convenio con un grupo de médicos que querían que me fuera a tiempo completo ahí como asesor, pero no estaba yo dispuesto a abandonar mi carrera de investigador en la UNAM. Esto fue como por el 74, 75, 76. Entonces yo les dije, me voy a colaborar con ustedes, pero vamos a hacer un convenio. Yo como con ustedes la comida del hospital, que es muy mala, y durante el desarrollo de la comida les asesoro los proyectos de investigación. Bueno, perfecto. Funcionó de maravilla en el plano académico. Es más, de ahí nació el libro del protocolo, que finalmente salió publicado por Trillas en el 84 y que ahorita a la fecha ya tiene como unas 3 ediciones nuevas y como 5 o 6 reimpresiones, o sea, se está usando bastante. Pero nació de los trabajos de asesorar los proyectos de investigación de los médicos ahí. Después ya he hecho intentos de aplicarlo a áreas ajenas a la medicina. Y que por supuesto fue también antes de que entrara a la Academia Nacional de Medicina. Pero en el plano familiar fue muy malo. Porque entonces yo salía muy temprano, dejaba a los hijos en la secundaria, prepa, ya estaban entonces empezando, algunos todavía en primaria o secundaria o prepa, y me iba a Limas. Y luego ya no los veía, sino llegaba en la noche, ya relativamente noche, y algunos ya estaban durmiendo, y al día siguiente otra vez nada más llevarlos a la escuela. Entonces eso por supuesto que no es conveniente. Los veía los fines de semana. De nuevo, otra vez, sí es importante el apoyo de mi esposa, que ha sido fundamental en todo esto. Y ya finalmente, cuando los hijos empezaron ya a ser más grandes, sí tuve la oportunidad de ya que todos estos viajes, ya por lo menos mi esposa me acompaña a todos lados. Porque ya los hijos ya, y ocasionalmente iban algunos de ellos. Ahora ya no, porque ya 2 casados, la otra ya tratando de iniciar un doctorado, ya con maestría, entonces ya tienen sus propios intereses. Pero cuando estaban en secundaria o prepa sí había oportunidades que me los llevara a algunos de los cursos que daba. Y claro, ellos se quedaban a turistear mientras yo estaba metido, encerrado en un aula dando clases, ¿no? Pues muchas gracias, doctor Méndez, ha sido muy interesante. Bien, cuando yo terminé aún no estaba muy decidido mi vocación por la estadística, estaba un poquito en lo que podríamos llamar la genética cuantitativa, que efectivamente tiene la parte matemática, pero también tiene de manera bastante fuerte la parte biológica de la genética, y de hecho el primer trabajo que yo acepté era como fitomejorador. Esto quiere decir una persona que está haciendo la aplicación de la genética para producir mejores variedades de plantas. Y ahí el uso de la estadística es sumamente importante. Entonces los trabajos en los que me encomendaron, y que alguno de ellos fue mi tesis de licenciatura, eran justamente hacer experimentos y también hacer cruzas de diferentes tipos de maíz para valorar cuál es la potencialidad productora de las diferentes cruzas. Y entonces fue cuando utilicé muy fuertemente las enseñanzas fundamentalmente de mi maestro José Luis de la Loma, que él para entonces ya había escrito un libro clásico que se llama Experimentación Agrícola, en donde la primera parte da unos antecedentes un poquito elementales de la estadística y luego ya entra de lleno a la experimentación agrícola, y está utilizando prácticamente importado, traducido al español, algunas de las ideas básicas de Fisher, donde destacan fundamentalmente el uso de la asignación aleatoria de las diferentes variantes de factores causales, que se llaman tratamientos en la experimentación, y esto es para dar mayor validez a las pruebas de hipótesis estadísticas y para controlar las fuentes de variación extrañas, que así le llamaba Fisher, y después se llamaron factores de confusión.
Y también hacía mucho uso de la formación de bloques, que son pequeños grupos de elementos que pueden ser plantas o pueden ser animales, que son relativamente homogéneos y dentro de ellos se valoran las diferentes variantes o tratamientos. Esos que podríamos decir que fueron los dos principios fundamentales en la conducción de los... Era necesario tener una idea bastante más profunda de lo que es la metodología y la teoría que se está investigando para que en función de eso se pueda ir adaptando el método. Pero en principio era tal cual justamente todas las ideas de Fisher, que Fisher las desarrolló en una estación agrícola experimental en Inglaterra, en Rothamsted, más o menos en la década de 1910-1920. Él era un matemático que tenía intereses muy amplios, y cuando terminó su doctorado, por el 1911-12, no tengo las fechas exactas, pero por ahí así, lo invitaron a colaborar en esa estación experimental, donde tenían alrededor de unos 60-70 años de hacer experimentos, pero que no estaban muy bien planeados bajo los estándares modernos. Entonces él llega ahí y en más o menos una década hace contribuciones sumamente importantes, tanto a la práctica de la experimentación como a la fundamentación teórica estadística para modelar esos experimentos. Y quizá esta es la razón por la cual en muchos sitios el arranque de la estadística, en muchos países me refiero, ¿verdad?, se inicia también en la agricultura, porque en el mundo también fue en la agricultura. O sea, después de que Fisher trabajó estas ideas, fueron pasando poco a poco a otras áreas de aplicación. Por ejemplo, de la agricultura fácilmente a experimentos con animales, que es lo mismo prácticamente. Después de ahí pasó a hacer experimentos en la industria, y ya entonces requiere un nuevo desarrollo matemático, pero fundamentándose en las ideas de Fisher. Y después pasa incluso también a hacer los experimentos con seres humanos, o experimentos ya sea médicos o pedagógicos, y también se requieren nuevas adecuaciones a las técnicas estadísticas. Entonces podríamos decir que los principios planteados por Fisher dieron pie a un desarrollo de la estadística que continúa hasta nuestros días, y que ya lo que queda de las ideas de Doctor Méndez, ¿por qué decidió usted estudiar en Chapingo y en qué año fue que empezó sus estudios en Chapingo? Bueno, yo estudié en Chapingo iniciando en 1955, pero en esa época era obligatorio hacer la preparatoria ahí mismo en esa institución para después proseguir a los estudios de la licenciatura en Ingeniería Agronómica. Y lo que me motivó a estudiar en Chapingo fue que desde la secundaria sentí bastante inclinación tanto por las matemáticas como por la biología. Y preguntando principalmente a familiares, pero también a algunos amigos, me señalaron que en ese sitio, en Chapingo, se podía estudiar en esa época con a buen nivel las dos cosas, tanto biología como matemáticas. En cambio, en la universidad experimentos, pero además Fisher también desarrolló la base matemática, que son los modelos estadísticos lineales, para poder representar esos experimentos y poderlos analizar. Y justamente la culminación de esos modelos estadísticos se hace con un cálculo que se obtiene con los datos, que se llama justamente F, en honor a Fisher. Aunque el nombre de F no se lo puso Fisher, hubiera sido muy pretencioso de su parte, sino fue posteriormente un norteamericano, el doctor George Snedecor, que hizo una ley de transformación matemática a lo que había hecho Fisher, y entonces lo bautizó con F en honor a Fisher. Entonces yo estaba haciendo pues muchas aplicaciones de experimentos, me tocaba poner experimentos en diferentes lugares del país, desde el sitio de Chapingo, también en Morelos, en Jalisco, en Veracruz,
y mi responsabilidad era completa desde el punto de vista de que yo tenía que poner el experimento en el campo y después hacer el análisis de esos experimentos, que en esa época se hacían con una pequeña calculadora electromecánica, que el único mérito que tenía era que iba acumulando cuadrados de números, iba sumando los cuadrados de los números, que es una operación básica para el análisis de varianza. Pero de todos modos me llevaba a veces hasta un día a hacer el análisis de un experimento relativamente grande, cosa que ahora en unas décimas de segundo se hace con las computadoras. Sí. Pero sí eran efectivamente las ideas típicas de Fisher. Pero entonces ya empecé yo a preguntarme muchas de las ideas en qué estaban sustentadas. ¿Por qué se hacía una cosa? ¿Por qué se hacía la otra? Me enfrenté a veces que las recetas que me habían enseñado no las podía llevar a cabo exactamente. Entonces ya en el campo, sin poder consultar con algunos maestros, tenía que tomar alguna decisión. Y siempre tenía miedo de si esa decisión estaba bien tomada o mal tomada. Entonces me fui dando cuenta de que para poder hacer la investigación no se pueden hacer recetas, sino que en el poli o era pura biología o era pura matemática. Y yo lo que quería era combinar las dos cosas. Y creo que sí fue una buena decisión finalmente, ahora visto muchos años después. En su época de estudiante en Chapingo, ¿cuál era la situación de la estadística en México y cuáles fueron las enseñanzas de sus maestros? Cuando estaba yo en Chapingo, mis maestros de estadística, podríamos decir que había de dos tipos. Había algunos que enseñaban estadística bastante mal, porque la habían aprendido como receta en algunos estudios de posgrado, principalmente de maestría, pero yo puedo decir sin pena que realmente no entendían qué era lo que estaban enseñando y se notaba en sus enseñanzas que brincaban de un tema a otro cuando no había secuencia lógica en esos temas. Pero también tuve la oportunidad de tener un gran maestro, el maestro José Luis de la Loma, que había sido un agrónomo formado en España, que vino cuando la Guerra Civil Española, y él daba el curso de experimentación agrícola, aunque también daba otros cursos como ecología, pero en experimentación, que era justamente la continuación de los primeros cursos de estadística, que como dije antes habían sido bastante malos. Ya en experimentación él daba los fundamentos de estadística para poder aplicarlos a hacer experimentos. Y él se apegaba totalmente a los principios que había establecido Fisher, pues relativamente pocos años antes de que él los aprendiera. Digamos, él se formó como agrónomo en los 20s en España, entre los 20s y los 30s, y en esa época era cuando estaba haciendo furor las ideas de Fisher para hacer experimentos agrícolas, que comentaremos quizá un poquito después. Doctor Méndez, al término de sus estudios de licenciatura, ¿qué tipo de estadística fue la que empezó usted a utilizar ya en su trabajo profesional y qué tanta era la influencia de Fisher?